Hola, esto es La Mágica Historia. Cuando hablamos de etimología, ¿cierto? Es decir, el significado o el origen de las palabras, de dónde vienen, se entiende que estamos hablando de un estudio, un concepto que es, ¿cómo se dice?, difuso, ¿ok? Y que está y que es dependiente de cambios, ¿cierto? Que dependen, valga la redundancia, ¿cierto?, de la evolución del idioma y de estudios y de la evolución del estudio. Es muy difícil, en muchos casos, es muy difícil obtener el origen, ¿cierto?, o el significado original de una palabra, ¿cierto? Es algo muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta de que muchas veces las palabras tienen su origen en lenguas muertas, ¿ok? Por lo tanto, ese es un trabajo que tienen que llevar a cabo expertos, ¿cierto? Expertos en gramática, expertos en lenguas muertas, expertos lingüistas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso es un trabajo también en donde aportan mucho los historiadores, ¿ok? Por lo tanto, se entiende que es una práctica que está sujeta a cambios y a discusiones. Discusiones de todo tipo, en donde no queda afuera, ¿cierto?, intereses de poder incluso, porque hay que tomar en cuenta, gracias Celeste, gracias por ponerte a ladrar. Ahora, está todo el día tranquila y espera, me escucha que empiezo a hablar y se pone a ladrar. Gracias. Esas son tus mascotas que te conspiran contra ti. Vamos, dale Celeste, más fuerte. Eso, más. Eso. Bueno, eso. 4 puntos buenos. Yeah. Entonces tenemos que esto, aunque pareciera que sea algo balatí, ¿me entienden? No lo es, porque la etimología tiene que ver con las lenguas, obviamente. Y las lenguas, el idioma y la escritura tienen mucho que ver con la cultura, con el concepto de cultura. Y el concepto de cultura tiene muchas veces tiene mucho que ver con líneas políticas. ¿Okay? Lo hemos visto anteriormente en varios ejemplos. Por lo tanto, las palabras, cómo se usan las palabras y el origen de ellas también tiene mucho que ver con el poder, ¿okay? Con las luchas de poder. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Que una palabra, ¿cierto?, puede tener una etimología, un origen difuso, que no se puede obtener una etimología decente, solamente teorías al respecto, ¿entienden? Tenemos un primer nivel de complejidad. Tenemos otro nivel de complejidad donde sí se tiene una cierta línea investigativa para llegar a una palabra, pero no es exclusiva. Y hay otras líneas, ¿ok? Entonces, esta palabra puede venir del árabe, no, esta palabra puede venir del indoeuropeo, y cada uno hace su línea investigativa, ¿ok? Y todas con buenos argumentos. Por lo tanto, y esto es lo que se da la mayor cantidad de veces. Por lo tanto, tenemos que, ahí obviamente se arma un saco de gatos con peleas de todo tipo, ¿ok? Y tenemos otro tipo de palabras en donde sí se tiene una etimología precisa, exacta, y se llega a un acuerdo, digamos, internacional de que la etimología de esa palabra es tal cosa. Incluso en algunas palabras se puede llegar incluso a precisar cuándo, en qué momento se origina la palabra, ¿ok? Ahí no hay problema, ¿cierto? O no debería haber problema. Pero resulta de que en este tema de esta lucha cultural, que es muy antigua,
muy antigua. Esto no es de ahora. Este tema por ejemplo, del idioma inclusivo, meter forzosamente el idioma inclusivo en el hablamiento, no es nuevo. Acá en Chile tenemos un episodio bastante vergonzoso en que Chile durante décadas hizo el ridículo a nivel internacional por seguir la corriente a un venezolano que nos convenció que debíamos escribir tal cual como se hablaba, ¿me entienden? Prácticamente sin reglas gramaticales, ¿ok? Y se creó en Chile lo que se conoce, si quiere buscarlo, porque no voy a hablar de eso, la ortografía chilena, o la gramática chilena también, o la ortografía de Bello. Búsquelo por esos términos y va a ver cómo Chile, como les digo, hizo el ridículo a nivel internacional durante décadas, escribiendo como hueones, ¿ok? Por seguirle la corriente a una persona que simplemente decía estar en lo correcto y tenía una compostura lo suficientemente seria como para creerle, ¿ok? Nada más, nada más. Entonces, esta lucha es una lucha constante y es una lucha fuerte, aunque no lo veamos tan así, pero es una lucha fuerte. Obviamente los diccionarios enciclopédicos están también sujetos a esta lucha y van a variar de acuerdo al país en que se editan esos diccionarios enciclopédicos y de acuerdo también al tiempo en donde se editan, de acuerdo a la actualidad política y cultural del momento, ¿me entienden? Entonces no es de extrañar de que en ese contexto incluso se llegue a inventar etimologías falsas, ¿ok? Pero me topé con una cuestión que va más allá, lleva esta lucha un poquito más allá, a un nivel un poco más ridículo que simplemente inventar una etimología falsa. Y resulta que me topé en Wikipedia con un concepto, tienen una página con un concepto que se llama falacia etimológica. Falacia etimológica. No tengo el computador aquí, así que lo voy a leer directo de lo que copié. Se los leo y le voy a colocar también la imagen. Dice: creencia errónea en que una palabra o expresión tiene que tener el mismo significado y sentido que el que indica su etimología. Es decir, es la negación, ojo con eso, es la negación del cambio lingüístico. O sea, te estás diciendo que con esto tú niegas que existe un cambio, en una evolución en la lengua, ¿ok? Es la negación del cambio lingüístico en el significado de una palabra. Puede incluir el pensamiento que una acepción es más genuina por estar ligada a su origen. Esto no significa, y aclaran al final, ¿cierto? Para que no los critiquen mucho, esto no significa que todas las palabras hayan visto alterado su sentido originario. Pero es algo cierto que se tiene que comprobar, ¿ok? Bastante enredado el concepto que nos entrega Wikipedia, ¿ok? Y sabemos que cuando algo no es muy claro, algo esconde, ¿cierto? Bueno, dicho sea de paso, hablando de Wikipedia, yo recurro mucho a esta cuestión. Ni siquiera me puse los lentes para leer. Ya me van a retar. Me van a retarme, pues. ¡Usa los lentes, hombre! Hace harto rato que estoy usando lentes, pero me incomoda, no me acostumbro. Tenéis que acostumbrarse. Tiene que acostumbrarse usted, pues. Ya. Vamos con la cuestión mejor. ¿Qué estábamos? Claro, que... Wikipedia. Muchas veces yo recurro a Wikipedia, ¿ok? Encuentro que Wikipedia es una buena fuente de información, pero siempre teniendo en cuenta de que es una fuente de información, por decirlo, oficial. Es decir, es la fuente de información que tiene el relato, digamos, oficial, ¿ah? Y que va en concordancia y en paralelo con el relato oficial globalista, ¿ok? Es decir, Wikipedia es la
la fuente de divulgación que tiene hoy en día el poder que está sobre nosotros. ¿Okay? Por lo tanto, yo encuentro que es una buena fuente de información, porque al recurrir a Wikipedia podemos echar un atisbo cuál es la mirada o la tendencia oficial, ¿cierto?, de la agenda con respecto a cualquier tema. ¿Okay? Yo creo que tenemos ahí una buena mirada. Y en estos aspectos yo creo que Wikipedia ¿cómo se llama cuando se deja cuando una persona comete un delito, ¿cierto? Y se da a conocer. Bueno, en fin, ya, como sea. El tema es que vamos viendo este asunto. Falacia etimológica, ¿cierto? Está rara esta weá. Entonces, para entenderlo, mejor un ejemplo, ¿ok? Porque este término, obviamente, Wikipedia lo coloca, ¿cierto? Lo inventa, porque tiene relación con un solo término. Y que abajo lo coloca como ejemplo, pero no tiene ningún otro ejemplo, porque claro, lo inventaron para ese caso en particular, ¿ok? Así que voy a dar un ejemplo que tiene relación con ese caso, ¿ok? Para que se pueda entender hacia dónde va, hacia dónde apunta Wikipedia con esta cuestión. Porque, ¿por qué se necesita tener un término como el de falacia etimológica? Porque si existe, por ejemplo, una falsa etimología, que eso existe, eso muchas veces se ha dado de que algún grupo, como les digo, por alguna motivación en esta guerra cultural, ¿cierto?, política cultural, entregue una falsa etimología. Vimos el caso, por ejemplo, de la etimología medieval de la palabra amor, ¿ok? Y que ahí armaron un Frankenstein, ¿cierto?, con una etimología griega, latina, ¿cierto?, con cuestiones que no juntan ni pegan, pero que estaba apuntado a hacer una crítica a la iglesia romana, ¿ok?, a la naciente iglesia católica. Había una finalidad política ahí y se crea una etimología falsa, una etimología que nos llega hasta el día de hoy, pero que ha sido totalmente descartada por los lingüistas. ¿Okay? Aún así, algunas personas la siguen ocupando. Entonces, tenemos el concepto de una etimología falsa o falso cognomen. En fin, hay otros términos para mostrar, ¿cierto?, una palabra que tiene una falsa etimología. Pero aquí Wikipedia nos plantea otra cosa. Nos plantea no que la etimología sea falsa o incorrecta, sino que ya no se emplea, ¿ok? Y aún así, ciertas personas, ¿ok?, siguen tratando de ocupar esa palabra con la etimología original, siendo que la palabra ya mutó, ¿cierto? Porque dice, puede, ¿cierto?, incluir el pensamiento que una acepción es más genuina por estar ligada a su origen. Es decir, yo voy a ocupar la palabra con su origen, con su forma original, ¿cierto?, con su significado original, y eso le da más validez al término que estoy usando. Está rara esa weá. Está raro porque nadie hace eso. Nadie hace eso, ni siquiera con mala intención se hace eso, ¿ok? Porque se entiende que cuando se habla de una etimología es una ayuda, es una guía, ¿ok? Pero se entiende que no se puede tener algo preciso, excepto en algunas, valga la redundancia, excepciones, ¿ok? En donde la etimología sí es clara y precisa, ¿ok? Por ejemplo, como el ejemplo que nos entrega Wikipedia y el ejemplo que les voy a dar yo ahora. Que no lo hago no lo tomé así a la ligera, sino que lo tomé porque precisamente tiene que ver con el ejemplo que da Wikipedia, ¿ok? Porque son como similares, ¿ok? Y es la palabra femicidio, ¿ok? La palabra femicidio tiene una etimología clara y precisa. Y no solamente eso, sino que se sabe cuándo se comienza a utilizar la palabra femicidio. Es decir, la palabra femicidio es una palabra creada en un momento y se sabe cuándo fue creada. ¿Me entienden? O sea, más preciso no puede ser, ¿ok? Vamos al asunto. El femicidio es un argumento legal, es un agravante en un caso de homicidio. Un agravante que busca
crear no sé cómo se dice, este cuerpo legal, ¿cierto? En donde un hombre, ¿cierto? Se le da mayor condena por matar a una mujer por ser su pareja, ¿ok? Se entiende porque el hombre, al ser su pareja, tiene que proteger a esa mujer, pues no la va a matar. Y si la matas, tienes que tener un agravante. Esa es, digamos, la lógica para crear el término del femicidio, ¿ok? Para separarlo del homicidio, para hacer una acepción aparte, ¿ok? Legalmente, ¿ok? Y que tenga una consecuencia de una mayor pena hacia el homicida, ¿ok? Entonces se sabe cuál es la etimología ahí de la palabra, y no solamente eso, sino que se sabe cuándo fue creada y para qué fue creada esa palabra. ¿Me entienden? Pero según lo que nos dice Wikipedia aquí, supongamos que yo soy un abogado, ¿cierto? Que hay un tipo que mató a su señora, ¿ok? Y yo soy su abogado. Y como defensa, perdón, me equivoqué. Todo no. Yo soy el abogado, perdón, de una mujer. Ahí está. De una mujer que... No, a ver. Me enredé. Pausa. Está enredada esta wea que me enredé también. Ya, ahí está. Lo que pasa es que, ya, supongamos que yo soy el abogado, pero no el abogado defensor, ¿ok? Soy el acusante, ¿ok? De una mujer que, supongamos que mató a su esposo. Y yo, para obtener una mayor condena, quiero acusar a esa mujer de femicidio. ¿Me entienden? ¿Me siguen la idea? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, todos me indican que no puedo hacer eso. Porque el femicidio es una triquiñuela legal para darle mayor pena a los hombres que matan a sus parejas. No a las mujeres que matan a sus parejas. ¿Ok? Pero yo insisto en que sí se puede. Y acuso a todas las personas que me están diciendo que no se puede, los acuso de falacia etimológica. Porque ¿quién dice que femicidio no se puede ocupar en el caso de una mujer que ha matado a un hombre? Todos entenderán de que eso no es posible, ¿cierto? Lo entienden, ¿cierto? Y que en el caso de ser el abogado, ¿cierto? Se debería, antes de que el abogado pida, ¿cierto?, un agravante, debería existir ese agravante con un nombre propio, homicidio o masculinicidio, ¿me entienden? Pero no femicidio, no se puede ocupar el femicidio para esa situación, ¿me entienden? Pero Wikipedia nos está diciendo que prácticamente que podría aparecer una persona y decir, no, es una falacia etimológica. Ustedes se están aferrando a la etimología original de la palabra y con eso ustedes son discriminadores. Porque simplemente se están aferrando a la idea, ¿cierto?, de que utilizar la palabra con su origen, ¿cierto?, con su forma original, le da más validez y derecho. Y yo les digo que no. ¿Por qué no? Porque no, nomás, pues. ¿Me entienden? Pero ese no es argumento, no importa, es una falacia etimológica. ¿Me entienden? Lo absurdo y ridículo que plantea Wikipedia en esta cuestión, y se vuelve más ridículo cuando uno avanza en la página, ¿cierto? Eso yo sí que no lo escribí, pero ¿cuál es el ejemplo que colocan? ¿Cuál es el ejemplo? La palabra matrimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque algunas personas, me incluyo, ¿cierto?, han argumentado de que el matrimonio homosexual no es correcto, no está bien, no se puede dar, o se tiene que inventar otra cosa, pero no un matrimonio, porque la palabra matrimonio, ¿cierto?, ya lo sabemos, ¿cierto?, quiere decir, ¿cierto?, una protección hacia la madre. ¿Y cuál es la madre en un matrimonio homosexual? ¿Me entienden? Entonces Wikipedia nos dice que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque es incorrecto nomás, pues, ¿eh? No, pues Wikipedia no da ningún argumento. El único argumento que dan es que estas personas, como yo, ¿cierto?, asumen esta cuestión simplemente porque la palabra matrimonio trae la palabra madre. No, señores de Wikipedia, así no es nada la weá. Porque la weá es bien clarita, oiga. Porque al igual que en el caso de la palabra femicidio, la palabra matrimonio tiene una etimología precisa.
que no da pie a discusión, y no solamente eso, sino que sabemos más o menos el periodo histórico en que nace la palabra, porque la palabra, al igual que el tema del femicidio, la palabra matrimonio también nace por una necesidad legal, ¿ok? En donde se crea este argumento legal justamente para proteger a las madres, lo que la palabra dice. Y los romanos fueron tan específicos en esta cuestión, ¿cierto? De que le dieron el estatus legal más amplio, más grande. Es decir, convertir a este artilugio legal en un sacramento. Es decir, algo que solamente un Dios podría destruir. ¿Okay? Y ahora se destruye gracias al matrimonio igualitario, que le quita coherencia a esta cuestión, le quita la razón de ser. ¿Okay? Lo destruyeron. Destruyeron un sacramento, así de fácil, así. Somos testigos, ¿cierto?, de algo histórico, de un proceso histórico en donde el poder de los magos ha llegado a tal punto que incluso son capaces de destruir sacramentos, ¿ah? Algo que en el mundo antiguo habría sido impensable, ¿ok? ¿Me entiende? E inventar y publicitar a través de sus medios globales, digamos, términos inventados para justificar estas aberraciones. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Ya. Ahora bien, solamente como un dato anexo, digamos, se entiende, ¿cierto?, de que el matrimonio, la ceremonia en sí, ¿cierto?, el acto ritual del matrimonio no nace con la palabra patrimonio. ¿Ok? Se entiende que las culturas anteriores a los romanos también tenían un matrimonio con distintos términos, ¿okay?, con distintos nombres, ¿okay? Pero los romanos querían dejar establecido, ¿cierto?, una unión civil para los ciudadanos romanos que fuera de un nivel ya que, como les digo, que solamente los dioses pudieran cuestionar, ¿ok? Pero se entiende que el matrimonio existía antes de la palabra, así como se entiende, ¿cierto?, que los homicidios de mujeres por parte de sus parejas no nacen a partir de la palabra femicidio. ¿Okay? Se entiende que antes de que existiera la palabra femicidio, también lamentablemente han existido ese tipo de crímenes. ¿Okay? La palabra, la acción en este caso no nace con la palabra. ¿Ok? Entonces, con mayor razón, en el caso, por ejemplo, del término matrimonio, desde que se crea la palabra matrimonio hasta que los magos inventan el matrimonio igualitario, la palabra nunca dejó de usarse de otra manera. Por lo tanto, aquí no corre lo que ellos están diciendo, que es una negación del cambio lingüístico, porque en este caso, ¿en qué momento se ocurrió el cambio lingüístico? ¿En qué momento de la historia, antes de lo que estamos viendo hoy día, en qué momento la palabra matrimonio dejó de significar un matrimonio? Nunca. Nunca. ¿De qué están hablando? Ellos son la falacia. Ellos son la falacia etimológica y van a seguir inventando términos, como les digo, retorcidos para justificar cosas que no existen. Y lo hacen sin tapujos, lo hacen sin ningún tipo de vergüenza. Debería suponer, entendemos que no es así, pero se supone que Wikipedia debería ser una obra enciclopédica en línea, ¿cierto? Neutral y sobre todo buscando la seriedad, pero aquí no hay ninguna seriedad. Vamos todos a matrimoniarnos como queramos, oiga. Si total Wikipedia nos dice que a todos le podemos decir falacia etimológica, y con esa weá ya nos cagamos a todos los weones, oiga. Sí, pero aquí no somos nada guasos, no somos nada tontos. O sea, somos guasos, pero no somos tontos, pues, oiga. Porque esa es la otra cuestión. Yo aquí coloque en la caja de comentarios, coloque el aporte que usted quiera, porque yo no soy lingüista, no soy nada. Estoy hablando simplemente dentro de mi sano juicio. Creo que todavía está sano, oiga. Aunque parece que no mucho. Me estoy preparando para el 18, oiga. Así estamos, ya.
Eso nomás quería, si no quería subir video hoy día, pero me encontré con esta cuestión y pensé que podía ser interesante comentarlo. Déjenme si quieren, pues, pero sería bueno saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan? ¿Este término falacia etimológica tendrá realmente una base seria? ¿Se podrá utilizar en algún momento de buena manera? ¿Existirá la falacia etimológica realmente? ¿Existirá esta cosa de intencionalmente querer apegarse a términos que ya no se usan? Y esa es la otra cuestión, pues, o sea, eso puede darse y se da, ¿me entienden? Muy poco, creo yo. En realidad en realidad yo no he visto que se dé, pero puede darse, ¿cierto? Ese tema de que alguien se aferre al significado original de la palabra, pero eso sería muy ridículo. Por ejemplo, vimos una vez, ¿cierto?, de que la palabra vida, ¿ah? No sé, porque yo le dijera a alguien, oh, ¿te vaya a poner un piercing en la vida? Estaría ocupando a lo mejor la etimología original, pero sería muy ridículo, ¿cierto? Oh, esa chica que tiene buena vida, que tiene una linda vida. ¿Ok? Utilizando el término vida con la etimología de ombligo, ¿me entienden? Se entiende que hay una evolución, se entiende que el concepto, aunque tenga un origen, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo se ocupa el término hoy en día, pero se entiende que ya no se puede ocupar el término como era originalmente, ¿me entienden? Eso se entiende, y yo por más que pienso, no encuentro un ejemplo, a no ser que sea una falsa etimología, ¿me entienden? Eso sí se da. Darle un falso origen o un falso significado a las palabras, eso sí se da. Pero una falacia etimológica, es decir, lo que plantea Wikipedia, que la etimología esté correcta, pero que la persona se apegue demasiado al origen de la palabra y quiera ocuparlo, aunque la palabra ya... Esa weá no existe. Están inventando cualquier cosa. Nos meten el dedo en la boca como quieren. ¿Me entienden? Entonces... Eso, pues, ¿qué más se puede decir, oiga? Ya, voy a seguir preparando las fiestas patrias, voy a seguir ensayando mi cuequita, oiga. Mejor será. Chao, que esté todo bien, cuídense. Esto fue la mágica historia, pues. Tiqui, tiqui, tiqui.